Buenos días, mis queridos hermanos y amigos que nos ven desde sus hogares. Sean bienvenidos a un servicio más de la Iglesia Bíblica Vida Nueva. El día de hoy estaremos viendo el capítulo 149 de la serie Vida de Cristo que estamos llevando. Y pues bienvenidos, vamos a estudiar la palabra de Dios. El pasaje que vamos a ver el día de hoy se encuentra en Mateo 21 del 18 al 22. Mateo capítulo 21 del 18 al 22. Los invito a que lo busquen para estudiar la palabra de Dios. ¿Qué dice Mateo 21 del 18 al 22? Síganme ustedes con su mirada y yo lo voy a leer. Dice así: Muy de mañana, cuando volvía a la ciudad, tuvo hambre. ¿Quién? Jesús. Al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró nada más que hojas. Nunca más vuelvas a dar fruto, le dijo, y al instante se secó la higuera. Los discípulos se asombraron al ver esto. ¿Cómo es que se secó la higuera tan pronto?, preguntaron ellos. Les aseguro que si tienen fe y no dudan, les respondió Jesús, no solo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decirle a este monte, quítate de allí y tírate al mar, y así se hará. Y si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. El día de hoy vamos a contemplar estos últimos versículos que se tratan acerca de la oración. La oración es algo tan importante, es algo tan vital que siempre lo tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque es como la respiración a nuestro cuerpo. ¿Alguna vez usted se ha quedado sin respirar por 30 segundos o por un minuto? ¿Cómo se sintió? Lo más seguro es que tal vez mareado, desesperado, porque necesitaba respirar. La respiración es algo fundamental, es algo vital. Si una persona no respira, se muere. Si una persona, hablando espiritualmente, no ora, se va a debilitar, se va a debilitar. ¿Por qué? Porque la respiración es importante, es vital, y la oración también lo es a nuestra alma. Pero antes de considerar este pasaje, vamos a orar para encomendar en las manos de Dios este tiempo. En nuestro Padre Celestial, te damos gracias por lo bueno que has sido con nosotros. Gracias porque en tu palabra podemos encontrar, Señor, todo aquello que necesitamos para esta vida. Gracias también, Señor, porque nos concedes la libertad de poder reunirnos libremente, de tener la tecnología que hoy tenemos para llegar a muchos lugares, Señor, sin tener que ir hasta allá. Gracias, Padre, por lo bueno que eres con nosotros. Te pedimos que hables a través de tu palabra para poder entender qué es lo que quieres que nosotros conozcamos y ponerlo en práctica. Te pedimos que bendigas a cada una de las personas que nos están viendo, Señor. Guárdales, cuídales, Señor, y ayúdanos a cada día parecernos más al Señor Jesucristo, tener su carácter. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, antes de empezar con este tema, vamos a ver un poquito sobre lo que hemos visto en capítulos anteriores. Unos versículos antes podemos apreciar de cómo Cristo iba entrando en la ciudad de Jerusalén. ¿Se acuerdan cómo llegó? Dice la Biblia que él pidió prestado un burrito, se montó sobre él, estaba caminando hacia entrando a Jerusalén, y mucha gente que estaba allí alrededor ponía palmas en su camino, otros ponían sus mantos para que pudiera pasar el Hijo de David. Y los niños y muchos gritaban, Hosana al que viene en el nombre del Señor, Hosana al Hijo de David. Y aquí podemos ver cómo Cristo entró allí a la ciudad. Ahora, luego llegó al templo y su deseo pues era enseñar, pero había un pequeño problema. Bueno, no era tan pequeño, pero aquí podemos ver que mucha gente estaba allí vendiendo, comprando, haciendo un mercado de ese lugar. Ahora, en el versículo 13, vamos a leerlo, ahí mismo, ese capítulo 21, 13, dice así. Bueno, vamos a leer desde el 12. Dice, Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían, volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Y el versículo 13 dice, escrito está, les dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. ¿En qué estaban convirtiendo la casa de Dios?
en cueva de ladrones, cuando debería ser una casa de oración, cuando debería ser un ambiente espiritual, se había convertido en un mercado. ¿Ha ido usted al tianguis o algún mercado donde hay mucha gente comprando y vendiendo? Pues bueno, algo parecido se había convertido el templo, que no debería ser ahí, no debería ser. Y Cristo llegó y echó a toda esa gente de ahí, porque estaban usando mal ese lugar. ¿Por qué Jesús tuvo que limpiar la casa de su padre? Pues porque el padre le había enviado y él es el hijo del padre. Entonces, básicamente, pues esa era su casa. Él sabía cómo debería de comportar la gente en esa casa. Por eso es que él los echó de allí. Luego Jesús, ya que limpió el templo, empezó a sanar a los ciegos y a los cojos, y él y sus discípulos, después de que ministró allí, fueron a pasar la noche en Betania. Ahora, después, ¿qué fue lo que pasó camino al templo la mañana siguiente? Fueron, durmieron y otra vez venían al templo. En los versículos 18 y 19 dice lo siguiente: muy de mañana, cuando volvía a la ciudad, tuvo hambre, y al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró nada más que hojas. Nunca más vuelvas a dar fruto, le dijo, y al instante se secó la higuera. Aquí podemos ver, él tuvo hambre, quiso comer fruto, pero no encontró. Jesús le dijo a la higuera: nunca más vuelvas a dar fruto. Ahora, las higueras daban fruto antes de que salieran las hojas, y este árbol debió haber tenido higos. Ahora, ¿qué mal tendría este árbol? ¿Qué habría pasado con él? No lo sabemos, ¿verdad? Yo no soy agricultor, yo no soy fruticultor, pero esta higuera debió tener higos. Algo mal allí estaba funcionando en esa higuera. Ahora, Cristo usó esta higuera para dar una ilustración, ¿sí?, a nosotros, a la gente que estaba allí en ese lugar. Ahora, ¿por qué Jesucristo dijo? Bueno, Cristo dijo que nunca más volviera a dar frutos y la higuera se secó. Ahora, ¿qué nos enseña a nosotros estas palabras del Señor Jesucristo? Que la higuera con hojas no daba higos, era como el pueblo de Israel, que hablaban de Dios, cantaban, ofrecían sacrificios, muchas cosas bonitas, pero no había fruto. Estaban lejos de Cristo. No había frutos, el fruto del Espíritu Santo en sus vidas. Ahora, ¿qué nos enseña a nosotros? Que muchas veces podemos hacer cosas buenas, como ir a la iglesia, dar nuestras ofrendas, hacer bien al prójimo, pero si nuestro corazón no está cerca de Dios, no hay ese fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No, bueno, no estamos dando ese fruto que Dios quiere. No estamos dando ese fruto que Dios quiere. Y si no estamos dando ese fruto que Dios quiere, ¿qué es lo más probable? Que no seamos hijos de Dios o que no estemos creciendo. Cualquiera de esas dos. Entonces, ¿cómo podemos aplicar nosotros esta enseñanza del Señor Jesucristo a nuestras vidas? Bueno, en primer lugar, ¿verdad? Debemos nosotros sí hacer aquellas cosas buenas, ¿sí? Como la higuera dio hojas, pero también debió haber dado fruto. Nosotros debemos hacer cosas buenas, ayudar al prójimo, ser fieles a la iglesia, hacer buenas obras y todo eso, pero también tener ese fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si no lo tenemos, entonces estamos fallando o no somos hijos de Dios. Vamos a leer Mateo 21, 20 al 22 y vamos a contestar la pregunta: ¿por qué se asombraron los discípulos y qué le preguntaron? Allí los 20 al 22 dicen: los discípulos se asombraron al ver esto, que se había secado la higuera. Dice: ¿cómo es que se secó la higuera tan pronto?, preguntaron ellos. Entonces, Cristo era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios, y Él tiene autoridad sobre todas las cosas. Si Él le dice a un árbol sécate, se seca. Si Él le dice a una persona muérete, se muere. Él es el autor de la vida. Entonces, ¿qué podemos aprender nosotros o practicar de esta enseñanza? Si usted se dice hijo de Dios, si usted se dice cristiano, debe dar el fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si usted no da el fruto del Espíritu Santo, algo anda mal. Tal vez usted no es hijo de Dios o no está creciendo como Dios quiere que sea. Y tarde o temprano, Cristo le puede decir, como le dijo a la higuera: ¿sabes qué? Nunca más des fruto.
Alguien puede morir o alguien puede a lo mejor no ser hijo de Dios e ir al infierno. Entonces, que el Señor nos ayude a examinar nuestras vidas y ver si estamos dando ese fruto que debemos dar como cristianos. Vamos a leer ahora los versículos 21 al 22 de allí de Mateo 21. Dice así: les aseguro que si tienen fe y no dudan, les respondió Jesús, no solo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decirle a ese monte, quítate de allí y tírate en el mar, y así se hará. Si ustedes creen, recibirán todo lo que piden en oración. Aquí el Señor Jesucristo está usando lo que pasó con esta higuera para ilustrarnos algo acerca de la oración. Cristo les dijo allí, les aseguro que si tienen fe y no dudan. Le respondió Jesús, no solo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decirle a este monte, quítate de allí y tírate en el mar, y así se hará. Y las últimas palabras son importantes. Dice, si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Ahora vamos a ver qué significa esta última frase. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Vamos a buscar Hechos 3 del 1 al 10. Vayamos ahí más adelantito. El libro de Hechos, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Ahora, en la historia de Jesús y sus discípulos, nunca tuvieron que mover montañas, nunca tuvieron que hacer secar más higueras, nunca tuvieron que hacer descender fuego del cielo, ni otras cosas así parecidas. No fue necesario. Quizá Cristo lo pudo haber hecho así, pero no lo hizo. No lo hizo. ¿Por qué? Porque no era necesario. Cristo más bien se refería a otras cosas. Vamos a leer Hechos 3 del 1 al 10. Yo lo leo, ustedes síganme allí con su mirada. Dice así: un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Cuando éste vio a Pedro y a Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro con Juan, mirándolo fijamente, le dijo, míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante, los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna, sentado junto a la puerta llamada la Hermosa, y se llenaron de admiración y asombro por lo que le había ocurrido. Aquí podemos ver que Pedro y Juan estaban llegando al templo. ¿Qué fue lo que pasó? Este hombre se acercó, bueno, no se acercó, más bien ellos iban pasando y este hombre les pidió limosna. Ahora, ¿qué le dijo Pedro al hombre lisiado de nacimiento cuando les pidió limosna en el versículo 6? Pedro le dijo, no tengo plata ni oro. Ahora, no sabemos por qué no traían, ¿verdad? Pero tenían algo más importante que darle. Le dijo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ahora, ¿qué pasó inmediatamente? En el versículo 8 dice que dio un salto, se puso de pies, saltando y alabando a Dios. ¿Pueden imaginarse la alegría que ha de haber sentido este hombre de por tanto tiempo no haber podido caminar y ahora de un brinco poder caminar y hacer todo lo que los demás podían hacer? Yo me imagino que ha de haber estado bien contento. Ahora, qué impactante los milagros que hace Dios. Este hombre había sido lisiado y nunca antes había caminado. Antes de su sanidad, sin duda, casi no tuvo músculos en sus piernas o sus pies, por no haber usado nunca. Ahora, no solamente se levantó, sino que también comenzó a saltar. Este hombre
casi estaba para participar en los Juegos Olímpicos. Bueno, no tanto, ¿verdad? Pero sí podía caminar, brincar y hacer todo lo que él a lo mejor en algún momento había deseado toda su vida, pero no había podido. Ahora, leamos los versículos 11 al 16. Los versículos 11 al 16. Síganme allí con su mirada. Dice, mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos al lugar conocido como Pórtico de Salomón. Al ver esto, Pedro les dijo, pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y al justo y pidieron que se indultara a un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos, y de eso nosotros somos testigos. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Y era más que evidente, sí, este hombre se sentaba allí, no sabemos cuánto tiempo, pero era mucho tiempo, y podemos ver que ellos eran testigos de que este hombre nunca había caminado y por el poder de Cristo había sido sanado. Ahora, vamos a ver qué pasó en el versículo 11. La gente asombrada corrió hacia ellos. ¿Cuál fue la explicación de Pedro a la gente que vieron de este milagro? Bueno, Pedro les dijo que por la fe en el nombre de Jesús, este hombre había sido restablecido. La fe viene por medio de Jesucristo y lo había sanado por completo. Este hombre creyó, este hombre fue sanado por el Señor Jesucristo. Ahora, Pedro usó este milagro para compartir el Evangelio a la multitud. Aquí vemos, ¿verdad?, que Él les dijo, ¿sabe qué? A Jesucristo, a quien ustedes entregaron, crucificaron, sí, este Jesucristo es el que murió y resucitó y pudo sanar a este hombre. Les compartió el Evangelio. Ahora vamos a regresar a Hechos 4, vamos a adelantarnos una hojita más, Hechos 4:4, y vamos a ver cuál fue el fruto de este mensaje. Dice allí, Hechos 4:4, dice, pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de estos llegaba a unos 5,000. 5,000 personas aceptaron a Cristo solamente por ver este milagro. Aquí podemos ver el poder de Cristo, el poder de Dios usado, siendo evidente aquí por los apóstoles, Pedro y Juan. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que no movió montañas, Pedro, no secaron higueras, no secaron otros árboles, no movieron otras cosas, no, pero sí fue sanado un hombre lisiado de pies. Y esto hizo que más de 5,000 personas aceptaran a Cristo como su Salvador. Ahora, Pedro en su mensaje les habló de Cristo, de su muerte y de su resurrección. ¿Qué debían hacer para que fueran borrados sus pecados? Según el versículo 19, dice el versículo 19, de acá, de el capítulo 3, ¿sí? Hechos 3:19, dice, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Entonces, ¿qué debían hacer ellos? Arrepentirse y volverse a Dios. Muchos de ellos andaban en sus pecados, muchos de ellos andaban mal, pero al ver el poder de Dios, ellos tenían la oportunidad de arrepentirse, tenían la oportunidad, pero también la obligación. Ahora, mi pregunta para cada uno de los que me están viendo, ¿hay algún pecado del cual usted necesita arrepentirse? La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Si usted sigue en su pecado, tarde o temprano la muerte le va a llegar. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros para ser hijos de Dios? Arrepentirnos y volvernos a Dios. Ahora, hay algo más que nos dice en Romanos, o que nos describe un poco más en Romanos 10:9. Vamos a buscarlo, Romanos 10,
9, dice lo siguiente. Dice, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Lo fundamental es creer de todo corazón, arrepentirse. El arrepentimiento va de la mano con el creer. Una persona no puede arrepentirse y no creer, y tampoco una persona no puede creer y no arrepentirse. Va una cosa con la otra. Pero también debemos nosotros confesarlo, que haya una evidencia. Una persona que ha visto algo y es testigo, ok, lo confiesa con su boca, no se le hace difícil decirlo. Entonces, si una persona realmente ha nacido de nuevo, ha confiado en Cristo como su Salvador, le va a ser fácil compartirlo, comentarlo. Y hay algunos que como este hombre que Dios sanó a través de Pedro y Juan, lo empezó a compartir con todo el mundo, gritando, alabando a Dios. Entonces, si usted ya ha aceptado a Cristo como su Salvador, le es fácil decir, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, yo soy salvo por la fe en Cristo. Entonces mi pregunta para ustedes, ¿ya se ha arrepentido usted de sus pecados? ¿Ya ha confiado en Cristo? Porque si usted no lo ha hecho, ¿sabe qué? Le espera un destino terrible, un castigo en el infierno, un castigo en el lugar de tormento, al cual Dios no quiere que usted vaya. Yo lo invito a que si usted no ha tomado esta decisión, la tome ahora, porque usted no sabe si va a vivir el día de mañana. Continuando con el tema de la oración, tenemos un Padre amoroso que Él nos escucha cada vez que nosotros clamamos a Él. ¿Qué nos dice Juan 15:7 respecto a la oración? Vamos a buscarlo. Juan capítulo 15, versículo 7. Dice así, síganme allí con su mirada. Dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Entonces, ¿cuál es la promesa que Dios nos está dando aquí? Que pidamos y se nos va a conceder. El requisito, ahora, y también hay un requisito. ¿Cuál es ese requisito? Permanecer en Él y que sus palabras permanezcan en nosotros. ¿Cómo nosotros podemos permanecer en Él? Okay, cada día leyendo su palabra, cada día orando, siendo fieles a Él, pero también que su palabra permanezca en nosotros, haciéndola nuestra. Cada vez que leamos un versículo o un pasaje, hay que tomarlo para nosotros y obedecer lo que nos diga. En el versículo 10, allí de Juan 15:10, ¿qué tenemos que hacer para permanecer en el amor de Cristo? Según este versículo. Dice así, dice, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros para permanecer en el amor de Cristo? Pues obedecer sus mandamientos, como Cristo obedeció los mandamientos de su Padre. Entonces, ¿está usted obedeciendo los mandamientos? Si usted los está obedeciendo, está permaneciendo en Cristo. Si usted no los está obedeciendo, no está permaneciendo en Cristo. Y en el versículo 11 nos dice cuál va a ser el resultado. Dice el versículo 11, dice, les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Hay algunos de ustedes que a lo mejor pasan por temporadas tristes, desilusionantes o algo así. ¿Sabe qué? Si usted permanece en Cristo, va a tener esa alegría genuina, ese gozo que solamente Cristo puede darle. En el versículo 10, Jesús dice que si obedecemos sus mandamientos, permaneceremos en su amor. ¿Cuál es el mandamiento que nos da en el versículo 17? Vamos al versículo 17. Dice así, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Entonces, ¿cuál es el mandamiento? Que nos amemos los unos a los otros. ¿Ama usted a su hermano? ¿Ama usted a su hermana? ¿Ama usted a su vecino? ¿Ama usted a sus compañeros de trabajo? Bueno, Dios quiere que usted les ame, les muestre su amor. Aunque va a haber ocasiones en que uno, al mostrarle su amor, a lo mejor a la otra persona no le va a gustar. Sí, un ejemplo, ¿verdad? Si yo le digo a una persona que está en algún vicio, ¿sabes qué? Tu vicio te está matando, deja ese vicio. Quizá no le voy a caer muy bien, pero yo estoy mostrándole mi amor. No quiero que esa persona muera. O si alguna otra persona anda en algún otro pecado, también, quizás si yo le digo, ¿sabes qué? Deja ese pecado. No le voy a caer muy bien, pero estoy amándole bíblicamente.
Vamos a buscar Marcos 11, 24 al 25. Vamos a ir más atrasito. Marcos capítulo 11, versículos 24 y 25. Vamos a ver cuáles son algunos requisitos, dos requisitos para que la oración sea contestada. Marcos 11, 24 y 25. Dice así: por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo los perdone a ustedes sus pecados. Entonces, ¿cuáles son esos dos requisitos? En primer lugar, creer, sí, creer que ya lo hemos recibido. Y el segundo es perdonar. Así como Cristo nos perdonó a nosotros, antes de que le pidiéramos perdón, Él ya nos había perdonado. En la cruz Cristo dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esas personas que lo estaban crucificando sí sabían lo que hacían, pero Cristo los perdonó desde antes. Ahora, vamos a buscar Primera de Juan 5:14. Primera de Juan 5:14. Y aquí vamos a ver el requisito para estar seguros de que Dios nos concederá nuestras peticiones. ¿Ya lo tenemos? Dice ahí: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, ¿cuál es el requisito para estar seguros de que Dios nos contestará nuestras peticiones? ¿Ok? Cuando pedimos nosotros conforme a su voluntad. ¿Cuántas veces a lo mejor a usted le ha pasado lo que a mí? Pido de acuerdo a lo que me va a beneficiar a mí, a lo que me va a hacer más cómoda la vida, a lo que me va a hacer sentir bien, pero no pido conforme a los deseos de Dios o conforme a la voluntad de Dios. ¿Sabe qué? Si usted pide conforme a su voluntad, Dios no se lo va a conceder. Pero si usted pide conforme a la voluntad de Dios, Dios se lo va a conceder, tarde o temprano. Hay veces que Dios tarda, ¿sí? Pero Dios lo concederá. ¿Cómo podemos nosotros pedir conforme a su voluntad y así tener fe para estar seguros de que nos va a contestar? Bueno, pues hay algunas razones, ¿verdad? En primer lugar, permanecer en Jesús. Si usted no permanece en Jesús, no lee su Biblia, no está en su tiempo de oración, no hace su tiempo devocional, ¿sabe qué? Dios no le va a escuchar y tal vez las peticiones que usted va a hacer no van a ser de acuerdo a conforme a su voluntad. Ahora, también seremos guiados en nuestras peticiones. Acordémonos que el Espíritu Santo, dice la Biblia, que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles cuando nosotros oramos a Él. Hay veces que nosotros no sabemos cómo decirle a Dios lo que queremos y el Espíritu Santo, Él sí, nos traduce, nos interpreta. Otra cosa es estar obedeciendo los mandamientos de Cristo. ¿Sí? Si usted no está obedeciendo los mandamientos de Cristo, pues olvídese de que Dios le va a contestar positivamente. Otro es que no haya nada entre nosotros y otras personas que pueda estorbar la relación entre nosotros y Dios. ¿Hay algún rencor en su vida? ¿Hay alguna falta de perdón? ¿Hay algo que quizá usted ofendió a otra persona y no ha ido a arreglarlo? ¿Sabe qué? Si usted tiene algo así, Dios no le va a escuchar. O Dios sí le escucha, ¿verdad? Pero no le va a responder. Otra cosa es que no haya pecados sin haber sido confesado y abandonado. Si hay algún pecado en su vida que usted dice: este pecadito nomás yo lo quiero, Cristo no entra aquí, Cristo no me lo quita, ¿sabe qué? Eso es algo que interfiere en su oración con Dios. Dios no le va a contestar. ¿Por qué? Porque usted tiene ese pecado. Debe confesarlo y abandonarlo. Y ahora ya la última pregunta: ¿cómo va a afectar la enseñanza de Jesús que vimos hoy en su oración esta semana? ¿Sí? ¿Cómo va a afectar esto que sabemos de Cristo en nuestra oración? En primer lugar, que oremos con más fe. Segundo, que nos examinemos y confesemos nuestros pecados antes de orar. ¿Sí? Esto es algo súper importante. Es como ponerle saldo al teléfono. Si usted habla por su teléfono, pero no tiene saldo, no va a salir esa llamada. O quizás si está descargado o está desconectado, ¿sabe qué? No va a funcionar la oración. Y que estemos reconciliados con otros en lo que depende de nosotros.
Va a haber ocasiones que quizá usted sí quiera arreglar las cosas con alguien, pero la otra persona no va a querer, ¿ok? Mientras dependa de usted, que haga lo que le corresponde, ¿ok? Va a estar bien para hablar con Dios. Y segundo, que dependamos de su palabra y de su espíritu para guiarnos en oración. Es importante pedir conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo vamos a saber la voluntad de Dios? Leyendo su palabra. Entonces, mi deseo para cada uno de los que me están escuchando es que oremos conforme a la voluntad de Dios. Oremos conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cómo vamos a conocer la voluntad de Dios? Leyendo su palabra. ¿Está usted leyendo la Biblia? ¿Está usted memorizando versículos? ¿Está usted permaneciendo en Cristo? Ok, entonces ahora sí podemos orar con toda confianza. Entonces, que el Señor nos ayude a pedir con fe, cumpliendo los requisitos para ser oídos. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias por lo bueno que has sido con nosotros. Gracias, Señor, porque pues en este estudio, en este pasaje, Señor, podemos encontrar aquellos requisitos, Señor, para poder orar y que tú nos escuches y que nuestra oración sea efectiva. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder pues cumplir, Señor, estos requisitos y a poder estar permaneciendo en ti, Señor. Te doy gracias porque tenemos este privilegio. Pues las personas que no son hijas tuyas, Señor, no tienen este privilegio, Señor, de hablar contigo, de esperar que tú les contestes afirmativamente. Te pido, Señor, que tú bendigas a cada una de las personas que nos están viendo. Obra tú, Señor, para que ellas también, Señor, puedan practicar esto que hemos aprendido el día de hoy, Señor. Y si alguno aún no fuera hijo tuyo, Señor, pues no tiene esta esperanza de poder ser escuchado por ti, Señor. Te pido, Padre, que tú obres para que te acepte como su Salvador, Señor. Te pido que sigas bendiciendo la Iglesia Bíblica Vida Nueva y ayúdanos a ser, Señor, una iglesia de oración, una iglesia misionera, una iglesia, Padre, que se preocupe por las demás personas, Señor, que haga discípulos para tu honra y para tu gloria. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias por habernos acompañado hasta el final. Que tengan una buena semana.